Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de esta noticia de mundoemprende.com, el portal de referencia para pymes, para autónomos y empresarios. Dice así: la búsqueda del primer empleo se desploma un 18% en 2024. ¿Qué está fallando en el mercado laboral juvenil español? Te lo cuento. Y sí, amigos, siguiendo esta noticia de mundoemprende.com, decirte que en el 2024 España ha experimentado una caída, un desplome en esa búsqueda de primer empleo por los jóvenes de un 18%. Un dato que debería alertarnos y que, bueno, nos debería hacer buscar dónde están esos motivos para que los jóvenes ya ni siquiera quieran buscar empleo. ¿Tan mal perciben la situación? Y sí, claro, lo perciben así de mal. Entienden que hay un mercado laboral precario, con sobrecualificación y con falta de oportunidades reales. Estamos hablando de que, bueno, aunque en los últimos tiempos ha mejorado con todo este artificio contable que hemos hecho de las cifras del desempleo, pues ha mejorado un poquito ese desempleo juvenil. Seguimos siendo líderes en Europa de desempleo juvenil y estamos hablando de un 24,9% esa tasa de paro juvenil según la encuesta de población activa, según el EPA, en ese cuarto trimestre del 2024. 24,9%. Vamos, de cada 100 jóvenes que quieren trabajar, pues hay 25 que no les dejamos trabajar. Esto los que quieren trabajar. Ya hemos visto que está reduciéndose el número de jóvenes que ni siquiera lo intentan, que ni siquiera buscan ese primer empleo. Vamos a analizar dónde está el problema y por qué no lo solucionamos de una vez. Primero, precariedad laboral. Los jóvenes se quejan de, bueno, contratos temporales, salarios bajos, condiciones laborales inestables, tienen sensación de inseguridad, de falta de perspectiva a largo plazo. Bueno, esto choca con todo ese otro mensaje que nos dan las cifras, ¿no? Esas cifras maquilladas con la última reforma laboral, que nos dicen que ya no hay temporalidad o que nuestros índices de temporalidad han mejorado muchísimo. Bueno, solo ha mejorado el índice, la temporalidad sigue ahí y seguimos con esos contratos discontinuos, con esos fijos discontinuos que al final son igual de temporales que un contrato temporal. También nos hablan de la sobrecualificación y es que un 36% de los jóvenes trabaja en empleos que no requieren ese nivel formativo que han conseguido. Esto al final pues produce desánimo y bueno, pues provoca frustración. Bueno, pues esta es otra cosa de la que tenemos que hablar y es esa formación que reciben nuestros jóvenes que está muchos años retrasada con la realidad del mercado laboral y claro, lo que hoy empieza a demandar el mercado laboral, no lo produciremos hasta dentro de 7, 8, 9, 10 años, dependiendo de lo rápido que seamos a la hora de adaptar esos planes educativos, que no somos nada rápidos. Así que, claro, para cuando uno termina de estudiar, pues esa tendencia ha podido acabar o ya llegamos muy tarde y al final pues tenemos una formación, una calificación, un nivel educativo para ciertas cosas que ya no hay demanda dentro del mercado laboral. Y luego vamos con esa dificultad para la emancipación. Eso que dicen, no, ha subido el coste de la vida. Claro que ha subido. En los últimos 4 años ha subido un 20% acumulado. Estamos hablando de la inflación, que no es más que ese impuesto que nos ponen los gobiernos, esa socialización de la deuda y al final nos hacen a todos un poquito más pobres porque imprimen más dinero, porque generan más deuda y bueno, pues el mismo dinero que antes compraba 5, pues ahora compra 4 y nos empobrece. Bueno, pues claro, hace más difícil que se pueda uno emancipar. Además de toda la historia de los pisos, el alquiler, la compra, la especulación que hacen las diferentes administraciones públicas con el suelo. Bueno, pues todas esas cosas hacen que claro, no interese abaratar el precio de la vivienda y se especule con ese suelo que se puede urbanizar para que los precios se mantengan altos. Si mantenemos los precios altos, la gente joven que comienza a trabajar, pues lo tiene más complicado para poder emanciparse, porque si están altos los precios de las viviendas, pues también están altos, en este caso, los alquileres. Bueno, como veis, todo al final nos lleva a esas políticas de las administraciones públicas.
¿Y cuál es la alternativa de los jóvenes? Pues en muchos casos es la emigración. Y es que el 82%, ojo, 82% de los universitarios españoles están dispuestos a emigrar a otros países para encontrar un trabajo digno, siendo Europa y Estados Unidos esos destinos preferidos. Pero tenemos que entender que eso es una derrota tremenda para nuestra sociedad, porque estamos creando talento, estamos formando talento, estamos acompañando al talento hasta el momento en el que tienen que entrar en el mercado laboral. En ese momento los abandonamos, subimos el salario mínimo para que haya una barrera de entrada todavía mayor y lo que hacemos es no ser capaces de generar unos empleos acorde a las necesidades de esas personas que hemos formado, que las hemos llevado nosotros con esa formación a una serie de expectativas y a poder cumplir una serie de funciones para las que ahora pues no tenemos empleo. Bueno, pues todo eso que hemos invertido en toda esa generación lo perdemos porque esa generación ve más atractivo lo que hay fuera, porque lo que hay aquí es muy complicado, y terminan yéndose con toda esa mochila a ejercer su talento en otras economías. Un tema tremendo, una pérdida tremenda que nos tenemos que apuntar como sociedad y como Estado. Y al final esta falta de integración de los jóvenes en el mercado laboral pues tiene implicaciones muy importantes. La primera, desigualdad intergeneracional. Fíjate, mientras que esos hogares que están formados por personas mayores de 65 años han incrementado su renta en los últimos 20 años. Y sin embargo, los hogares de entre 35 y 44 años la han disminuido de manera significativa. Estamos creando una diferencia muy importante entre las diferentes franjas de edad, bueno, pues por esta política de aumentar las pensiones y aumentar esa cotización a los trabajadores que tienen que pagar ahora las pensiones de los que las pagaron anteriormente y no hay relación, hay menos gente para pagar esas pensiones, tienes que cotizar mucho más, les estás extrayendo más posible riqueza para ellos y además estás incrementando el poder adquisitivo de esa población mayor de 65 años. También tenemos otra consecuencia muy importante, la pérdida de capital humano. Y es que si los jóvenes se van, pues terminan encontrando trabajos en otros países, terminan desarrollando su vida en otros países y aquí al final pues tenemos una sociedad cada vez más envejecida, con menos gente produciendo para pagar las pensiones de esa cantidad enorme de personas que ya no están produciendo y que, bueno, pues tienen derecho a cobrar sus prestaciones por las que ya cotizaron, prestaciones que está pagando el que cotiza ahora, que esa es la estafa piramidal de nuestra seguridad social, pues claro, lo que estamos es perdiendo talento y eso igual ahora no se termina de notar mucho, pero en el medio y largo plazo pues tendremos una mayor proporción de gente mayor que no produce y la gente joven en parte pues habrá ido a otras economías a producir para otros países. Y luego el estancamiento económico, y es que esa falta de oportunidades y sobre todo esa desmotivación pues nos llevan a ser menos productivos y si somos menos productivos al final ese crecimiento económico es más lento y bueno pues nos estancamos económicamente porque no estamos sabiendo fomentar y utilizar ese impulso de esa generación más joven. ¿Y qué podemos hacer para solucionar esto? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, perdóname la expresión, meter mano al problema de verdad, que es un problema importante. El primer problema, un Estado más grande de lo que nos podemos permitir, con una tasa de funcionarios por ciudadano más alta de la Unión Europea, con un esfuerzo fiscal, esos que pagan impuestos tienen que pagar mucha más proporción en impuestos que en el resto de la Unión Europea, con lo que tenemos que empezar a trabajar para que sea ese sector privado el que siga creciendo, el que siga floreciendo y no el que se vaya marchitando porque cada vez le quitamos más recursos para un sector público que es incapaz de gestionar correctamente simplemente porque los incentivos dentro del sector público son perversos. No se busca la eficiencia y lo que se busca es mantener ciertos niveles de poder y eso se consigue haciendo un Estado cada vez más grande. ¿Que no nos salen los números del desempleo? Pues hacemos una contratación masiva desde el Estado de 300.000 nuevos funcionarios y las cifras pues mejoran. Claro, mejoran, pero estamos hablando que es empleo que no es productivo, que es un empleo en los servicios que nosotros mismos nos damos. Así que a fomentar la industria, a fomentar esa iniciativa empresarial, tenemos que reformar nuestro mercado laboral, no podemos simplemente retocar las cifras, retocar los indicadores para
evitar el problema. El problema es que tenemos una temporalidad muy elevada, una precariedad en el empleo, no porque el salario mínimo no sea suficiente, ese que se ha aprobado por ley, que no tiene ninguna correlación con esa productividad, sino que tenemos que conseguir que ese salario medio, ese salario mínimo, pero no porque esté definido por ley, sea mucho más alto del que tenemos en este momento. Y eso se consigue invirtiendo para que seamos más productivos, quitando regulaciones que asfixian esa capacidad de crecer y mejorando un mercado laboral que ahora mismo, como llevamos viendo ya muchos años, no termina de funcionar. Cada vez que hay una crisis perdemos millones de puestos de trabajo y cuando nos recuperamos, pues recuperamos muy lentamente ese empleo. Ahora mismo somos líderes en la Unión Europea de desempleo, líderes absolutos en ese desempleo juvenil y seguimos vendiéndonos que todo va muy bien, que el desempleo se reduce y que, bueno, pues la economía va como un cohete, decían. Bueno, pues no. Hay problemas muy importantes, problemas estructurales que tenemos que trabajar si no queremos que esa poca juventud que ya tenemos por el efecto demográfico, pues además termine yéndose a otras economías a producir para otras economías y nosotros aquí terminemos con, bueno, lo que se está fomentando ahora, un país con una edad muy avanzada, con unos índices de natalidad cada vez más bajos y con una población activa que trabaja, una población entre la que repartir esos impuestos que estamos cobrando mucho más baja en proporción que el resto de países. Ahora mismo salía el otro día la noticia, tenemos 17 millones de nóminas que sostienen 18 millones de nóminas del Estado, 18 millones de nóminas públicas entre pensiones, funcionarios, etcétera, etcétera. 17 millones de nóminas productivas frente a 18 millones de nóminas de servicios o de prestaciones que no son productivas. Tenemos un problema grave que hay que solucionar, pero ese es el problema que hay que solucionar. Todo lo demás es maquillar, es esconder la realidad y es no afrontar ahora estos problemas, dejarlos para más adelante cuando cada vez se van a complicar más. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante esta reflexión. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir avanzando en todas estas cosas que tienen que ver con la economía, con la generación de riqueza, con la gestión, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.